Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta jornada de viernes. Estamos ya peligrosamente en la recta final de nuestro Getafe Negro en esta edición de aniversario y tenemos que decir que esta mesa, este encuentro es de los más esperados del festival. Y esto diremos, ¿se lo decimos a todos? No. No es así porque esta reunión en muchos sentidos es un auténtico polvorín. Ahí lo vamos a dejar porque hay muchas razones por las que estamos aquí sentados. Apostamos incluso a que hay razones y claves importantes que van a ponerse encima de la mesa que no las podremos revelar todas hoy. Es un material importante para ir desarrollando con una panorámica en el tiempo. Pero nos metemos en materia, porque hay muchas concomitancias en estas tres personalidades que han tenido la deferencia de compartir con nosotros esta jornada, esta tarde y este feliz 15 aniversario de Getafe Negro. Muchas gracias a los tres. Paco Lobatón, un periodista al que no solo admiramos, sino que queremos muchísimo, uno de los periodistas más queridos, yo creo, de España, y que está con nosotros pues para también recordarnos un aniversario de un famoso programa conocido, ¿Quién sabe dónde? Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, es una alegría enorme. Y sobre todo esa parte segunda que dices del querer, aceptado. Recibido. Mutuo. Pues tenemos también con nosotros a Pablo Rivero. Pablo, tenemos que decir también, pues también muy querido, porque es un rostro también televisivo muy conocido, pero está aquí hoy con nosotros, no como Tony de Cuéntame, sino como Pablo Rivero, el escritor. Segunda novela, con La cría, publicada por Suma. Cuarta novela con... Es verdad, es verdad. Cuarta. Pues, ¿por qué el lapsus? Por el tema de la dark web tan pronunciado en la anterior, que continúas en esta, y que, bueno, ya exploraremos un poco la hermandad con esta segunda novela. Y aparte, bueno, pues tenemos también un tema generacional subyacente con el que saltamos también a nuestra... Irene Rodríguez Aseijas. No es un rostro tan conocido. Lo de quererla, la vamos a querer en cuanto hable, así que no habrá problema con eso. Querida para los festivales, en el terreno sectorial sí que es, especialmente porque es nuestro segundo premio Paco Caramarasa, una serie de festivales unidos, concedemos galardones y ella pues tiene ese premio por El chico del cartón de leche, sí. Que también estos dos libros, el cuarto de Pablo, el de Irene, podemos comprarlos después en la librería Lobo Flaco, en nuestra mesita de fuera, y también tendremos acceso a su firma, si así lo deseamos. Irene, que bueno, no es ajena a los temas de comunicación, licenciada en Derecho, pero también temas de comunicación y marketing, con lo que, bueno, aquí sí que es verdad que tenemos todos muchas afinidades que vamos a ir desarrollando. Gracias también, Pablo, Irene. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí, sobre todo en esta compañía maravillosa, así que encantada. Yo lo mismo digo, muchísimas gracias por venir. Sí. En redes sociales estamos funcionando con los hashtags almohadilla, la 15 de GN, Getafe Negro y también 15 aniversario GN. Empezamos por nuestro admirado veterano, Paco Lobatón, porque estamos también de aniversarios, aprovechando el propio nuestro de Getafe Negro en esta edición, y es que se cumplen 30 años del famoso programa ¿Quién sabe dónde? Es un programa que, especialmente a una generación, que es la que estamos aquí sentados, nacidos a finales de los 70, principios de los 80, nos marcó sobremanera. Porque yo creo que seguramente lo compartirán también Pablo e Irene. Paco, de repente para nosotros, escucharte como además un ejemplo periodístico serio y firme, nos despertó un poco al mundo real, al mundo del peligro y que la muerte existía. Así eres de responsable en nuestra educación, no sé si emocional, sentimental, pero incluso profesional, diríamos. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel 1992 del inicio? Maika, muchas gracias. Por contextualizar, yo tenía la edad que ahora tenéis cuando me hice cargo del programa por una carambola. Debo decirlo porque en esto de la televisión, y creo que Pablo tiene que tener muchas experiencias en este sentido, te atribuyen muchas cosas y algunas tienen que ver con lo que has hecho, pero otras son gratis y muchas veces son, incluso diría, condecoraciones. Una de las condecoraciones es que yo me inventé el programa,
el título, la idea, nada de eso es cierto. Yo pasaba por allí. Yo era un periodista que venía de hacer información laboral, información política, bastante más aburrida, por cierto, aunque con la gente más importante del país, y de repente un día me tocan en el hombro y me dicen: el programa Quién sabe dónde, que había empezado en la 2, va a pasar a la primera cadena, queremos que lo presentes tú. Bueno, y ahí empieza una historia que es la historia de un encuentro, porque el programa tenía su propia historia, que nace no en España, sino en Italia. Allí se llamaba, y se sigue llamando, Chi l'ha visto. Y aquí un compañero del equipo de Ernesto Sáez de Buruaga, que fue el primero que hizo el programa en la 2, inventó el nombre, bueno, adoptó el nombre de Quién sabe dónde, que creo que es uno de los primeros hallazgos de este programa, el nombre, porque tiene que ver con una acepción popular, con una expresión popular, y porque además convoca inmediatamente a la participación. Es decir, el programa no se concibe como un espectáculo de esto que llamáis ahora los majones, true crime, ¿no? O sea, hechos reales, hechos criminales, sino como un programa. Yo recuerdo en alguna evocación que se ha hecho de la primera declaración que me tocó hacer, ¿no? Que además esa sí la hice yo, ¿no? De mi puño y letra. Y era: estamos en este programa para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas. Y si lo conseguimos, va a ser gracias a la ayuda de todos ustedes, decía yo, mirando a la cámara, que yo no tenía mucha experiencia de mirar a la cámara, sino era para contar las noticias del Consejo de Ministros. Es algo bastante distinto, ¿eh? Bastante distinto. O la rueda de prensa de la UGT, por un poner, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente respondió. Y el éxito del programa es el éxito de una respuesta ciudadana solidaria a gran escala, que viene a demostrar, y con esto ya digamos que llego casi al final, que tenemos una sociedad formidable de gente que, si tiene la oportunidad de ayudar, ayuda. Solo que hay que brindarle esa oportunidad. Y creo que el esfuerzo que hicimos desde el equipo de Quién sabe de dónde, sobre todo el que a mí me tocó organizar en esa etapa de la primera y dirigir, teníamos ese compromiso, hacerlo de manera que respetásemos el sufrimiento que sabíamos que estaba pasando, por el que estaba pasando esa gente. Un sufrimiento, con esto termino, no quiero dar aprovechar una pregunta para dar una charla, ¿no? Pero el gran descubrimiento para mí fue el del dolor que genera una desaparición, y que, si se tiene que resumir en una palabra, se llama incertidumbre. El no saber, el no tener la certeza de qué ha pasado con el ser querido, ¿no? Y que me resumió de una manera rotunda y definitiva una madre a la que había tenido en una emisión y luego en otra, y no sé si en una tercera, y ya en un momento dado me dice: ay, Paco, si al menos supiera dónde llevarle flores. Reparad en esa expresión, ¿no? Esa madre estaba pidiendo un final, aunque fuera el peor de los finales, antes que la incertidumbre. Pues Desaparecidos, precisamente esa temática versaba Quién sabe dónde, de Desaparecidos versan los libros tanto de Pablo como de Irene. Yo imagino que, si no hay una inspiración directa, sí que se os pasaría por la cabeza en algún momento aquel programa de Paco Lobatón, Desaparecidos, niños desaparecidos en concreto. Contadnos un poquito, Pablo Rivero, con La Cría. Cuéntanos. Bueno, yo se lo estaba diciendo a Paco, ¿no? Que al final, lo estabas diciendo tú en la presentación, los que nos hemos criado en los 90, para nosotros Paco era parte de la familia, ¿no? A mí me lo dicen mucho, pero es que es así, ¿no? Y yo creo que el hecho de que no te dedicaras a este campo exclusivamente, creo que te restaba morbo y te daba una cercanía y que iba acorde a lo que estás a lo que has dicho, ¿no? A querer encontrar a alguien y que ser solidario. Yo creo que eso es el enganche que tuvimos todos y el hecho de que se nos permitiera a muchos chavales verlo, no solo porque los padres tuvieran esa especie de enganche y de querer ayudar,
sino porque se consideraba que no era tan fuerte, ¿no? para los niños. Fue una época horrible de crímenes terribles de la baraja y de todas estas cosas, pero no salían tanto en el programa como las desapariciones en sí, ¿no? Yo se lo estaba diciendo, en todos mis libros aparece, de hecho, en el primero, que se llama No volver a traer miedo, que es un falso parricidio que sucede en los 90, todas las noches yo me concedí la licencia de hacerlo diario, el programa, y no semanal. Y entonces hablaba de un presentador con bigote que miraba al frente y tal, porque el libro es un falso parricidio en el que los miembros de una familia mueren a manos de uno de ellos y son los últimos 7 días de vida en los que el lector tiene que saber cuál o averiguar cuál de ellos mata al resto, ¿no? Y la gracia, o a mí me parecía que lo terrorífico, era una familia que se sienta delante del televisor a ver un programa como quién sabe dónde, sin saber que en 7 días ellos van a protagonizar esa crónica, ¿no? Y eso no está tan presente en la cría, pero sí está esa búsqueda, esa necesidad y sobre todo ese impacto en los medios y aquí juega la contra, es una teniente de la Guardia Civil que lo que quiere es que no se haga público porque sabe las consecuencias, ¿no? Y en cambio si hay una madre que lo quiere hacer público porque sabe que hacerlo público y llegar a millones de espectadores pues trae otra serie de consecuencias, ¿no? Es también muy interesante el concepto del que nos habla Paco, de la incertidumbre, porque yo creo que es el concepto clave a nivel artístico que Irene recrea, ¿no? Recreas la incertidumbre de una manera casi vanguardista, diría yo, ¿no? Porque es un formato muy atípico el que propones y muy impactante. Cuéntanos un poquito, Irene. Bueno, yo un poco retomando lo que decía ahora Pablo y lo que has comentado tú, efectivamente, quién sabe dónde formó parte de la educación sentimental, yo creo que de toda la generación que nacimos en ese periodo. Y es verdad que cuando yo me enfrenté a esta novela, que nació fruto de la casualidad, releyendo un artículo sobre la desaparición de los hermanos Beamon en Australia, que es un caso de los años 60-70, que allí fue pues como un poco el Alcácer de aquí, ¿no? Pero nunca aparecieron allí los cuerpos, siempre tuve en mente ese quién sabe dónde y esa especie de narración un poco también, te diría, cuidadosa y respetuosa con la familia, que realmente es un poco el protagonista de la novela en este caso, que es el hermano, que pierde a un hermano pequeño, ¿no? En un momento, pues en una situación absolutamente inesperada, y a partir de ahí su vida da un giro absoluto a lo largo de los años. Y yo creo que esa incertidumbre que decía Paco de la familia a mí es lo que me parece más escalofriante, si cabe, dentro de estos casos de desapariciones, ¿no? Efectivamente, un crimen al final pues permite un duelo, por muy doloroso que sea, pero bueno, puedes de alguna manera cerrar la herida. Pero una desaparición que se prolonga en el tiempo, pues al final es una auténtica tortura para ese entorno, ¿no? Que se queda completamente desconcertado ante lo que ha podido ocurrir. Y bueno, la novela recoge casos reales y luego tiene un leitmotiv que no, pero bueno, que se centra en esa familia y cómo lo percibe de alguna manera. Y lo haces con ese formato que es a fogonazos, ¿no? Concretamente, creo que haces una presentación muy, muy certera, precisamente, en la que nos dices, aclaración, esta no es una novela por capítulos, no es una novela, es una anotación nerviosa, no está sujeta a todo ese aparataje literario. Esto es una recopilación de datos. Los capítulos sirven para tratar de organizar el caos. Gasarín literario, esto es lo que tienes entre las manos. Sí, bueno, es que al final cuando hablas de un tema de este tipo, aunque sea novelado, hay que tener, yo creo, un respeto profundo, sobre todo cuando tratas temas que aparecen casos reales en la novela. Yo tenía mucho pudor a intentar aprovechar de alguna manera los recursos de la ficción, ¿no? Entonces preferí optar por una narración más escueta, más, si quieres, periodística, que dejase al lector la posibilidad de imaginar y de recrear por sí mismo en lugar de recrearme yo, por decirlo de alguna manera. También un poco por respeto, porque son situaciones muy, muy complejas, ¿no? Y entonces es difícil separar ahí la realidad de la ficción. Es muy curiosa, es muy, muy seductora además esa manera que tiene Irene de narrarlo, muy honesta, como nos está contando. De alguna manera me gusta enlazarlo con otro tema, y es que en 1992, precisamente en la misma semana de noviembre en televisión, coincidía que Paco Lobatón nos contaba por primera vez el caso de las niñas de Alcácer, y a la vez también llegaba a nuestras pantallas Twin Peaks, la muerte de Laura Palmer.
Esto también creo que es un imaginario muy concreto de una generación que nos impacta, ¿verdad, Pablo? Bueno, es que cuando has dicho quién sabe dónde, la pregunta también era quién mató a Laura Palmer, ¿no? Sí, sí. Que al final es como Sí. los 90, para los que nos gusta un poco el género... ¿Quién sabe quién? Era eso totalmente, sí, la realidad de la ficción, ¿no? Lo estamos comentando antes, que dicen que Mark Frost, uno de los creadores de Twin Peaks, se basó en un hecho real, ¿no? De una chica que apareció asesinada. De hecho, hay una referencia explícita a Twin Peaks en un momento dado. La protagonista de Pablo en la cría, de repente ve un paisaje y dice, me recuerda a las cumbres de Twin Peaks. Se parece mucho. Es que yo elegí ese sitio porque yo iba a preparar un programa pasado, es el embalse de Valmayor, y entonces cuando cruzaba esa carretera, cada mañana gris, en la que casi no había, en la que no había prácticamente amanecido, cuando pasé dije, pero ¿y esto? ¿Cómo no he llegado yo aquí? Si es como la playa donde aparece Laura Palmer de Twin Peaks. Y entonces de repente ubiqué, o sea, era el entorno perfecto para ubicarlo, ¿no? No sé si en el... Y aparte que, perdóname, como muchas veces son licencias que con solo ponerlo, muchas veces ya tu cabeza, el que conoce la serie, va directo, ¿no? No sé si también fue una influencia de alguna manera para el imaginario de Irene. Absolutamente. Al final, lo que hablábamos antes, nosotros tuvimos la suerte, yo creo, de pertenecer a una generación donde las cosas no ocurrían tan deprisa, donde no teníamos tanta sobreinformación. Es verdad que ya teníamos mucha información, había muchos canales de televisión, pero todavía teníamos el tiempo suficiente para detenernos y reflexionar o pensar sobre crímenes. Yo recuerdo el primer capítulo de Twin Peaks, que seguramente a Pablo le pasaría igual y probablemente a ti, llegar al día siguiente al colegio Total. y todo el mundo estaba allí, o sea, no, era el tema de conversación del colegio, o sea, solo había ese tema de conversación. Entonces, eso yo creo que se ha perdido, evidentemente, porque ahora las generaciones consumen de una manera mucho más rápida, incluso los crímenes a veces pasan por delante nuestro sin que y son algunos atroces, sin que les prestemos atención, pero nosotros tuvimos en nuestra educación la suerte, yo creo, de tener ese tiempo necesario para poder reflexionar. Y probablemente yo he leído la novela de Pablo y creo que ahí está también muy bien reflejado esto, ¿no? O sea, aunque luego cada uno lo vayamos adaptando, ¿no? A nuestra propia manera de interpretar la literatura, pero ese aprendizaje nos quedó, ese pozo yo creo que nos quedó, y Paco tiene mucha culpa en positivo. Es justamente lo que estaba pensando, porque es posible que somos una generación que todavía tenemos un pie en lo analógico. Sí, eso creo que nos carga de una responsabilidad, porque somos justo esa bisagra de coger el testigo de la generación de Paco y tratar de llevarlo a otras generaciones que vienen detrás, que a lo mejor tampoco tienen tan clara la diferencia, porque además hay quienes se empeñan en que no exista tanta diferencia entre la realidad y la ficción. Ya nosotros comentábamos el capítulo de Laura Palmer, de Twin Peaks, con lo que nos contaba Paco en un formato de no ficción. Sí. Creo que somos ahí un poco el dique, en que todavía ahí sí que distinguíamos realidad y ficción y no se nos mezclaba en el discurso. Ahora es mucho más difícil. Y yo creo que peligroso, porque al final estamos hablando de situaciones tremendas, no en el ámbito de la ficción, porque luego las novelas obviamente nos permiten, por supuesto, relajarnos, pero en el ámbito de la realidad es un tema que es importante que no perdamos ese nexo entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, porque perderíamos la sensibilidad como sociedad, ¿no? Entonces estamos, yo creo, en una frontera un poco peligrosa. No sé si Paco y Pablo piensan lo mismo, pero antes nos sobrecogíamos mucho con estos tipos de crímenes, paralizaban, exacto, y ahora... Mira, yo he tenido la suerte de trabajar años con un director de teatro, con Tomás Pandur, que ya no está, y él decía, lo único que nos puede conmocionar ya es la belleza. Y es verdad. Quizás, sí. Estamos tan acostumbrados a violencia, a asesinatos, a guerras, a tal, que lo vemos así. Y en cambio algo bonito, algo bello, te quedas como algo que te guste, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que al final, es que además cuando escribes novela negra te das cuenta, la realidad supera la ficción. Sí, muchas veces hemos llegado a realidades, gracias a las redes sociales, por aparentar. Bueno, ahí está en la cría también, ¿no? Es uno de los temas. Pero que es que ya hay un punto en el que a veces como autor te planteas cómo justificar determinados crímenes, situaciones y demás, y te das cuenta de que a veces la gente hace cosas terribles porque sí, ¿no? Y hay crímenes de adolescentes que han matado a su mejor amiga entre tres y luego les preguntan y dicen, es que ya no nos caía bien. Pero es que no les cayera bien, es que además ponen un post en el que dicen, es que no me caía bien. Sí, o no del todo bien, Twitter, que es peor todavía. No, entonces, sí, hemos hemos banalizado llegado tanto al final. A un punto que es como...
justamente hablábamos aquí entre bambalinas, ¿no? de ese punto de frivolidad que ahora tenemos en una sociedad hipertecnologizada. Es el temazo, por supuesto, de Pablo Rivero en La cría, ¿no? De conceptos como el sharenting, esos padres que constantemente están sobreexponiendo a los niños, ¿no? En redes sociales. Es muy curioso, además, ese contraste, ¿no? Entre precisamente la novela de Pablo con La cría y este tema de redes sociales y el chico del cartón de leche, ¿no? Que es esta fotito que se ponía en los cartones de leche un poco para localizar a los desaparecidos, ¿no? Ese contraste tan brutal, que imagino que Paco es el que mejor puede ver, ¿no? Esta evolución o involución tan extraña con el tema de lo digital desde los 90. Sí, ahí hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Antes hemos intercambiado algunas, ¿no? Sobre la bondad que puede suponer que en cualquier dispositivo de los que llevamos todos y cada uno de los que estamos hoy aquí llegue la foto de una persona desaparecida y por tanto se pueda colaborar, ¿no? Bueno, eso no existía, pero también es verdad que por ese mismo canal pues nos pueden llegar fake news, nos puede llegar de esas mismas historias de desaparición, informaciones torcidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que verificar como consumidores de la información, y eso es complicado, de dónde viene la información, la fuente, ¿no? Los periodistas siempre hacemos referencia a la fuente. Bueno, los ciudadanos ahora creo que todos, como tales ciudadanos, tenemos que intentar verificar la fuente y no darle crédito a lo primero que aparezca. Pero, en fin, lo de que la realidad y la ficción se solapan y muchas veces la realidad supera lo que es posible imaginar, ¿no? Desde una, digamos, mentalidad de narración como la de Pablo y la de... Irene, ¿no? Irene. Es que estaba intentando mencionarte y mencionar brevemente una historia. Yo vengo de una reunión esta mañana en el Ministerio del Interior. Y me preguntarán, ¿qué pasa? ¿Te has vuelto policía ahora? No. Después del programa pusimos en marcha una fundación para ayudar a la familia de personas desaparecidas y, bueno, hemos hecho muchas cosas y eso nos ha convertido en interlocutores del Ministerio del Interior para dar, digamos, avances, intentar dar pasos en medidas y demás. Y hoy ha habido una reunión en torno a lo que está siendo la aplicación del primer plan estratégico que hay en España en materia de personas desaparecidas. Se aprobó en marzo, el día 4 de marzo de este año, y además por primera vez tiene una dotación económica, que no es mucho, pero es bastante, 2.200.000, ¿no? Entonces, yo he participado dentro de esa reunión como parte, digamos, del llamado tercer sector, es decir, de las asociaciones para decir, pues sí, está yendo bien, no está yendo bien, faltan estas cosas. Y concretamente nosotros como fundación hemos llevado un listado de carencias que las familias, 200 familias, nos han transmitido, ¿no? Y que no voy a repetir. Pero en medio de esa reunión, que es lo que me ha venido a la mente aquí hablando con vosotros, hay la historia que habréis leído estos días o escuchado de Juana Canal, una mujer que había desaparecido y de la que ahora se sabe que desapareció víctima de un asesinato y se ha conseguido identificar al autor. Bueno, pues simplemente, esa historia la podéis seguir por los medios, pero simplemente os quiero decir que en el contexto de esta reunión yo he sido testigo de cómo Policía y Guardia Civil han reconocido que la resolución del caso ha sido posible porque en el contexto de estas cosas que se están intentando hacer para mejorar el tratamiento de las desapariciones y la atención a la familia, decidieron colaborar. El caso estaba en manos de la policía. Sí, pero es que esto es un clásico. Es un clásico, pero ojo, estaba en manos por circunscripción, porque era ciudad de la policía, y la policía, en una de las reuniones de coordinación provincial, lo compartió con la Guardia Civil. Y entre los dos han conseguido resolverlo. Entonces, yo al coronel de la Guardia Civil le dije, coronel, pues le puedo yo contar que hace 30 años, en la redacción de Quién sabe dónde, nos llegó una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. Una instrucción es una orden, ¿no? Un mandamiento que se envía por parte del, digamos, poder político a la fuerza y cuerpo de seguridad. ¿Qué decía? Que se coordinaran. Dice, una obviedad, ¿no? Si se decía es porque no se hacía.
¿Mm? Bueno, pues 30 años después, haciéndolo, se han resuelto los casos, ¿no? Bueno, tengo más información que podría contar. Por ejemplo, que desde 2010 hasta hoy las denuncias que se han registrado en España son 243.768 de desaparición, de las cuales se han resuelto el 94,45%, pero a día de hoy sigue habiendo 5.411 casos sin resolver, de ellos 8.106 de menores. Bueno. Claro, el tema de los menores, 66%, ¿verdad? Nos comentabas antes. En el cómputo anual, en el último año, ese porcentaje, sí. El tema de la desaparición de menores nos toca de una manera distinta, yo creo, ¿verdad? Es especialmente delicado, entiendo, Paco, también, sí, a la hora de cuando tú tenías ese abordaje. ¿Cómo os lanzáis vosotros sobre ese tema? Pablo, Irene, ¿por qué? ¿Cómo? Porque es un poco tabú también, en parte, ¿no? Yo creo que sí, no sé, Pablo, qué sensación tienes tú, pero yo creo que sigue siendo extrañamente, diría yo, tabú, porque prestamos atención a muchas cosas o ponemos el foco en muchas cosas y yo creo que la desaparición de un niño es una tragedia de tal magnitud que deberíamos, esto que dice Paco, de que se han tardado 30 años, por poner un ejemplo, en que se pongan de acuerdo dos organizaciones públicas, me parece una cosa increíble, ¿no? Entonces, sí, es un tema tabú, extrañamente, pero a la vez yo creo que es uno de los crímenes más execrables que puede imaginar el ser humano. Entonces, si estas novelas sirven de alguna manera para que alguien reflexione sobre esto y se le preste más atención, que yo creo que es un poco la intención en el fondo, aparte de la intención literaria, la intención probablemente de las dos novelas, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, yo en mi caso intento huir del morbo. Lo que pasa es que también intento hacer thriller, género y que roce el terror, ¿no? Y para mí el terror son las cosas que están a nuestro alrededor, no es la ciencia ficción, ni son los fantasmas, ni son los espíritus, son las cosas que te pueden ocurrir, ¿no? En mi caso elegí que fuera un niño el que desaparece porque no me quedó otra. Además yo tengo un niño pequeño, o sea, imagínate. Porque yo lo que quería, o sea, tenía muy claro lo que quería contar, ¿no? Y quería hablar del sharenting, de las redes sociales, quería que se viera cómo eso afecta, o sea, los peligros que tiene la sobreexposición en redes sociales, ¿no? Por un lado, el policíaco, el que tiene que ver con el policíaco, con rastreamiento, o sea, cuando alguien te rastrea, cuando alguien suplanta identidades, cuando hay casos de pederastia y demás. Y luego está todo el tema de la salud mental, ¿no? Que acarrea. Entonces, a mí me interesaba que eso afectara, que se viera cómo afecta a un niño que no elige mostrarse en las redes sociales, cómo le viene preestablecido y cómo ese determinismo le lleva al horror, ¿no? En un adolescente y luego incluso en la Guardia Civil, ¿no? En la gente que oficialmente debería tener o idílicamente debería tener una moral y una ética, y muchas veces el hecho de estar tan metido en el fango pues te permite a veces confundir, ¿no? y ir a por otros, es que no quiero desvelar, pero bueno, elegí que el niño fuera tan pequeño porque me permitía profundizar en el tema, ¿no? Y porque, por desgracia, tocaba temas muy importantes y de mucha actualidad, como la violencia vicaria, porque al final, si desaparece un niño, normalmente lo primero que buscas es en el entorno, y eso te da pie pues, a hablar de casos de violencia vicaria, por supuesto, y luego a poder tener esos tintes muy de Twin Peaks, de que decías, de una comunidad, de ese vecino, de esos profesores, de ese padre al que casi no ve, de esa persona que, o sea, te permite sí, generar una trama. Generar una trama muy de género, interesante, y que le quite peso a esa cosa tan terrible y tan real, ¿no? Ahí también el tema del sharenting del que habla Pablo nos lleva a otro concepto también muy importante, que es el tema de la culpa. La culpa de esos padres, que es verdad que tienen esas malas prácticas de exponer a los niños, pero que claro, luego cuando ocurre una desdicha se quedan con esa culpa grande. Bueno, también el efecto perverso en el lector, que cuando leemos estas cosas decimos, ¡ay, esos padres culpables son de esta desdicha y de que haya acontecido esto sobre un hijo! Tampoco es real,
¿no? Tampoco es así, tampoco es justo. La culpa en el libro de Irene, ese hermano mayor que de repente se descuida un segundo y entonces desaparece el hermano, y es esa culpa que le carcome y le hace llorar. Imagino que también esa culpa que Paco ha debido de ver a lo largo de muchos años con esas desapariciones, ¿no? Sí, lo hemos comentado un poquito antes. Si yo tuviera que elegir un denominador común en las experiencias que he tenido cerca, ¿no?, a través del testimonio de muchísimas familias, yo creo que cerca de 2000, si hago un cómputo de los casos del programa y los que luego he seguido conociendo, pues es la culpa. Efectivamente, como un sentimiento que es el daño que queda instalado en los que se quedan. Porque el desaparecido no está, pero quien ha perdido a ese ser querido inevitablemente convierte en un pensamiento culpable. ¿Por qué no estuvo atento? ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo no supo hacer algo? Ese mismo sentimiento que ahora en la ideación suicida, que por fin está siendo tratada, digamos, de una forma transparente, sin tabú, etcétera, con un poco menos de tabú, habría que decir, pues empieza a aparecer también, ¿no? Efectivamente, la culpa forma parte de lo que también podríamos llamar un daño colateral en los fenómenos de desaparición. Y queda, yo os puedo decir, pensaba hacer referencia a algunos casos conocidos, como el del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara, año 87, Málaga. Bueno, pues yo he tenido ocasión de conocer muy bien a su familia, a su madre, que vive todavía, a sus hermanos mayores, que también, porque eran un grupo de 3 hermanos que pintaban todos, David era el más avanzado, digamos, el más artísticamente destacado, pero los otros 2, Raúl y Jorge, también lo hacían, ¿no? Pues Jorge, en un acto de la fundación al que vino para recoger una distinción que le dábamos a la familia, hizo un discurso impresionante, que no puedo repetir, pero que de fondo lo que traducía y transmitía era justo ese sentimiento de culpa que había quedado instalado en la familia y la huella que había marcado definitivamente su existencia como ser humano, ¿no? A mí lo que me da pena en todos estos casos, a base, yo no lo he vivido en primera persona como Paco, pero a base de leer, investigar, de escuchar podcasts y demás, lo que te das cuenta es que todo viene un poco a colación de lo que estabas hablando de ponerse de acuerdo, ¿no? La policía con la Guardia Civil, que la suerte, el factor suerte, el momento, la clase social, el poder conseguir que los medios se centren en ti, en Diana Kerr, y no en una niña de Barcelona, de un barrio pobre. No quiero quitar hierro al asunto, pero quiero decir, el factor suerte en el momento, a esa culpa, yo ya no sé, fíjate que en algunos casos supongo que será, pues porque si te descuidas y te secuestran al niño en el parque, pues será culpa, pero también será la culpa de sentir que no has podido a lo mejor hacer más de lo que podías haberte plantado en el ministerio directamente, hacer una huelga de hambre o demás. Yo eso muchas veces lo pienso y digo, madre mía, el otro día leía o escuchaba un podcast sobre este niño, el niño pintor, y hablaban de que no se había investigado nada del edificio en el que él iba a dar unas clases, en las que había la peña del Cinachero. Una peña en la que había un tipo al que habían acusado por pederastia, otro que no sé qué, y jamás investigó, porque ya había pasado, porque ya había prescrito, porque el uno se había detenido en una cosa, el otro en tal, entonces son formalismos. Bueno, déjame, Pablo, que ponga un contrapunto Perdón. De esperanza, porque, por ejemplo, eso que demuestra que hay casos que datan de los años 80 o 90 que siguen abiertos. Este plan estratégico al que he hecho referencia, que es fruto de la lucha de la familia y de las asociaciones y fundaciones y demás, incluye en uno de sus puntos la revisión de esos casos pendientes. Y, por ejemplo, en el caso de David Guerrero, nosotros como fundación estamos haciendo de mediación para que realmente se incluya la investigación, esta a la que tú te refieres, que seguramente han volcado en ese podcast, la ha hecho Jorge, el hermano mayor, junto con un periodista local de Málaga, ¿no? Y han hecho
una actualización con 50 entrevistas a 50 personas relacionadas, algunas, digamos, el último testimonio, porque eran ya personas mayores y tal. ¿Qué queremos? Que eso se vuelque ahora en, digamos, la base profesional que es la policía, y que se contraste y que se tenga una nueva mirada, ¿no? Además de nuevas miradas, hoy también en la reunión a la que he asistido pues se ha hablado de nuevos recursos, del uso de los algoritmos para identificar las causas de las desapariciones, etcétera. Hay esperanza, ¿eh? Y hay herramientas que, como fruto de la pelea que se ha tenido, están empezando a existir. Lo que pasa es que si luego las penas, si los delitos prescriben, si las penas... Eso lo vamos a cambiar con la ley, el Estatuto de la Persona Desaparecida. Maravilloso, lo aplaudo. Si luego las penas, el otro día leía, no sé quién decía, si te da igual matar a 5 que a 3, si ya a partir de, ya no te pueden condenar a más de no sé cuántos años y tal, pues entonces ya que, o sea, un asesino en serie o alguien, un psicópata, o sea, ¿dónde pones el freno, no? ¿Dónde está? Hay ciertas cosas que dices, madre mía, si es que no es que con eso lo tengas que detener, pero supongo que a lo mejor alguien se lo pensaría, no sé. No sé si hay alguna preguntita por el público en este momento. Y si no, vamos a hacer una ronda rápida porque ya nos está cogiendo el tiempo, lamentablemente. La ronda rápida aquí es que es verdad que nos quedamos un poco estupefactos, creo, al menos así a primera vista, cuando pues con el paso de los años hubiéramos pensado con el tema de las nuevas tecnologías, el avance de la sociedad, pues hombre, ¿cómo va a haber desaparecidos, no? Si nos están localizando, ¿no? Este es un clásico. Si por el WhatsApp y nos tienen localizados y tal, es lo que deberíamos pensar, ¿no? Los telespectadores de quién sabe dónde en un momento dado, y sin embargo luego leemos vuestras ficciones y dices, pues yo creo que andamos peor todavía de lo que estábamos entonces, porque es verdad que es más fácil en principio localizar desaparecidos, pero los peligros exponencialmente también se han multiplicado, ¿no? No sé, ¿eso es algo que vosotros habéis sentido a la hora de volcar vuestra ficción, de un mundo amenazante increciendo? Yo creo que desde el punto de vista narrativo, un poco por volver a la parte literaria, es que no hay ningún otro argumento que exprese mejor la incertidumbre del tiempo que vivimos que las desapariciones, ¿no? Donde realmente es cierto que en la vida nada se puede dar por sentado, pero bueno, vivimos en un mundo muy convulso, donde especialmente parece que no sabemos lo que va a pasar mañana, y quizás sí dé la sensación ahora más que nunca que esa posibilidad de incertidumbre, esa posibilidad de que algo de esto ocurra está más presente que antes, donde se sabía que había casos, pero parecían, o teníamos la sensación en la mayor parte de la sociedad de que eran casos más aislados, más puntuales. Luego Paco nos ha dado datos de que no era tanto así, pero yo creo que teníamos una cierta sensación, una mayor sensación de seguridad en general, probablemente debido al acceso, como hablábamos antes, de información exagerada que tenemos ahora. No sé si compartís ahí la percepción. Ay, no sé, yo es que en los 90 realmente yo tenía esa sensación. ¿Todo el tiempo? Como de que salía de casa y podía pasar cualquier cosa. Miro de Alcácer, Rakatana, La Baraja. O sea, yo, de hecho, en la primera novela, No volver a tener miedo, esa era la ambientación, ¿no? Esa claustrofobia en la que, curiosamente, piensas que en cuanto vayas a la parada del autobús o cruces un descampado vas a desaparecer y luego al final desapareces dentro de casa, ¿no? El peligro está en casa. Pero yo sí tenía esa sensación. Sí. Ahora tengo tantísima información que, claro, vivo un poco... que tengo como... soy muy prolífero en las historias y me cuesta muy poco, porque enseguida de una anécdota le doy la vuelta y saco una novela. Y sacas una novela, porque yo le veo el peligro a todo, el terror a todo y demás, y es por el exceso de información y de casos, y ves posibilidades en todos lados. Pero en el fondo es un poco lo mismo, o sea, pero antes tú te sobrecogías, ibas a la parada del autobús meses pensando en Alcácer, pensando en la Katana. Ahora es que no te da tiempo, que es a lo que yo me refiero, o sea, es como es una tras otra, efectivamente da la sensación que, bueno, pues en cualquier momento entra uno aquí y tal, pues no nos sorprenderíamos. Pero fíjate, para mí lo más curioso es que yo digo, ahora mismo, con lo que decías antes de... Estamos tan localizados, tenemos los móviles, hay tanta información. Si no lo damos en los libros, lo damos en los podcasts, lo dan en los true crimes, de las cámaras, de todo, o sea... Cámaras en la calle. En las calles. Y yo digo, yo es que jamás haría nada. Porque es que a la hora de crear las tramas, ¿no? Pasa que dices, si es que te van a pillar. Sí. Y luego te das cuenta de que habiendo todo eso, no los pillan. Dices, ¿cómo puede ser?
Pues porque a veces son las casualidades, a veces son fallos, a veces no se han hecho las escenas del crimen, pues o ha habido fallos o... Y algo más. Hay causas. Es decir, la gente no desaparece. Bueno, seguro que todo el mundo recuerda el famoso tópico, que fue por tabaco y no volvió. Primero que ya hay menos gente fumando, por suerte, de modo que no van tantos por tabaco. Pero además que eso es un tópico. Hay causas. Y detrás, ¿qué es lo que hay? Incomunicación. Yo vine de mi Andalucía natal a estudiar a Madrid. El primer libro que compré era La incomunicación, de Carlos Castilla del Pino. Y me ha venido a la mente cuando tú has preguntado qué pasa ahora, ¿no? Pues sí, estamos mucho mejor informados. Incluso tenemos, yo por lo menos por momentos tengo una sensación de saturación informativa. Y habiendo hecho telediario y no sé cuántos programas informativos, me dosifico, pero sí, como si fuera una droga peligrosa, los informativos y tal. Estamos saturados de información, pero no mejor comunicados. La comunicación es otra cosa, es un intercambio, es la certeza de que perteneces a una sociedad, de que la sociedad a la que perteneces a su vez te ampara, ¿no? Y eso es lo que falla. Y cuando eso falla, hay una huida que es la búsqueda de ese amparo, ¿no? Entonces, violencia de género, cuando yo hacía quién sabe dónde, no estaba identificado el concepto, no se había acuñado el concepto. Muchas desapariciones de mujeres respondían a hechos de violencia de género. Entre ellos el caso que he mencionado hace un poco de Juana Canal. Secuestros parentales, ¿sabéis cuántos sigue habiendo en España? 340 al año. Algunos, como el de Canarias, con Ana y Olivia, se convierten en una conmoción nacional. Pero cada día al menos hay uno. Uno, digamos, donde los menores, el menor o los menores, que muchas veces son parejas de hermanos, son sacados fuera del país. Por ejemplo, ahora hay un número importante en Rusia. No hace falta que os diga nada más en qué situación están esas criaturas, ¿no? Más casos que a mí ahora, porque soy una persona mayor, tengo 70 años, me conmueve especialmente. Las personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, particularmente el Alzheimer. ¿Sabéis cuántas personas hay con Alzheimer en España? 800.000. Tener Alzheimer y tener un riesgo de desorientación y desaparición es algo objetivo y que ocurre. ¿Sabéis cuántos de los mayores que desaparecen con estas características fallecen en España? 1 a la semana. Tenemos 52 semanas. El cómputo anual es de 52. ¿Sabéis cuántos de estos seres humanos desaparecidos en los últimos 10 años no han sido encontrados? Es decir, están quién sabe dónde, no se sabe qué cuneta, no se sabe qué descampado. 464, dato actualizado hoy, 464. Pues tenemos que echar aquí el cierre para tener tiempo para esa compra y firma de los libros. Nos vamos a quedar con algo importante y muy bonito, y es que tanto la novela de Irene como la novela de Pablo, que se disfrutan muchísimo, y creo que puedo hablar incluso en nombre de toda una generación, y me gustaría hacerlo, sí que hay un compromiso y una vocación. Hay un compromiso de denuncia y un compromiso de vocación de servicio social. Y me emociona decir que es gracias a magisterio de grandes profesionales como Paco, que están ahí, que son nuestros maestros y a los que nos gustaría seguir honrando, y les agradecemos porque él sigue con esa fundación a la que queremos seguir apoyando. Gracias, Paco, por seguir ahí, por estar con nosotros, por seguir siendo nuestro maestro, y volveremos aquí para seguir dando razones para la esperanza, a ver si el año que viene, Getafe Negro 2023, para empezar a contar cosas buenas y seguir también nosotros en la brecha y en la pelea. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.